Estudio bíblico a Génesis basado en las Biblias Peshitta y de Jerusalén. Biblia Peshitta. Génesis capítulo 18. Después Yahweh se le apareció en la encina de Mamre, mientras él se encontraba sentado a la entrada de la tienda en pleno calor del día. Al levantar sus ojos y mirar, he aquí que había 3 varones de pie frente a él, y al verlos corrió desde la puerta de la tienda para encontrarlos, y se postró en tierra. Entonces dijo: «Oh Yahweh, si he encontrado gracia ante tus ojos, no pases de largo de tu siervo. Traeré un poco de agua para que laven sus pies y tengan descanso bajo el árbol, y tomen un bocado de pan para que cobren nuevas fuerzas. Después proseguirán, porque por eso han pasado cerca de su siervo». Entonces ellos dijeron: «Haz así como has dicho». Enseguida Abraham fue deprisa, y corriendo a la tienda donde estaba Sara, le dijo: «Prepara pronto 3 medidas de harina fina, amásala y haz tortas». Corriendo también a la vacada, Abraham tomó un becerro gordo y bueno y se lo entregó a un criado para que se diera prisa en prepararlo. Tomando luego mantequilla, leche y el becerro que había preparado, lo puso ante ellos y él permaneció cerca de ellos bajo el árbol. Y ellos comieron. Entonces ellos preguntaron: «¿Dónde está Sara tu esposa?» Y él contestó: «Allá en la tienda». Y él le dijo: «Ciertamente regresaré a ti el próximo año por este tiempo, y Sara tu esposa tendrá un hijo». Y Sara estaba detrás de la entrada de la tienda escuchando. Esta es la 6ª vez que Dios se aparece a Abraham en la encina de Mamre. Él se presentó, es una forma física, una preencarnación del Señor Jesucristo, y lo acompañaban 2 ángeles. Al verlos, Abraham se sorprendió y lo primero que pensó es invitarlos a comer. Así que Abraham escogió al mejor de sus becerros, leche, mantequilla, y le dijo a Sara que preparara pan, y les preparó agua para que lavaran sus pies y descansaran bajo la sombra de un árbol. Abraham sabía que estos invitados eran especiales, que Dios mismo lo había visitado. Ellos confirmaron su presencia divina. El Señor Jesucristo preguntó por Sara. ¿Y dónde está Sara? Abraham se dio cuenta. Con esto confirmó, puesto que conocía el nombre de Sara, y le anunció la promesa. Le dijo: «El próximo año, por este tiempo, tu esposa va a concebir un hijo». Entonces, en esta época, las mujeres tenían que permanecer en sus tiendas si había visitas de hombres. Así se cuidaba y se procuraba la presencia de la mujer, con respeto y considerándola un vaso frágil. Es maravilloso ver cómo nuestro Señor Jesucristo se pudo encarnar y pudo comer frente a Abraham, y asimismo los ángeles también pueden adoptar forma humana y comer. Esto es algo que veremos continuamente cuando el Señor envía un mensajero. Sin embargo, cuando se dice el ángel del Señor, es una preencarnación del Señor Jesucristo. Biblia de Jerusalén, Génesis capítulo 18, versículo 11. Abraham y Sara eran viejos, entrados en años, y a Sara se le había retirado la regla de las mujeres. Así que Sara rió para sus adentros y pensó: «Ahora que estoy pasada, ¿sentiré el placer y además con mi marido ya viejo?» Dijo Yahvé a Abraham: «¿Por qué se ha reído Sara, pensando que ahora de vieja no puede parir? ¿Hay algo difícil para Yahvé? En el plazo fijado volveré, al término de un embarazo, y Sara tendrá un hijo». Sara negó: «No me he reído». Y es que tuvo miedo. Pero aquel dijo: «No digas eso, que sí te has reído». Partieron de allí aquellos hombres en dirección a Sodoma, y Abraham los acompañó para despedirlos. Dijo entonces Yahvé: «¿Cómo voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer? Siendo así que Abraham ha de ser un pueblo grande y poderoso, y que gracias a él serán bendecidos los pueblos todos de la tierra. Porque yo le conozco y sé que mandará a sus hijos y a su descendencia que guarden el camino de Yahvé,
practicando la justicia y el derecho, de modo pueda concederle Yahvé a Abraham lo que le tiene apalabrado. Dijo pues Yahvé: el clamor de Sodoma y de Gomorra es grande y su pecado gravísimo. En estos versículos podemos notar cómo Sara no solo no creyó en lo que se le había prometido, sino que se rió de manera tal vez inocente y socarrona, sabiendo que ella era infértil. Y cuando se le confrontó, lo negó. Y pues esta actitud tan natural en los humanos, de cierta manera infantil, es la que vimos en nuestros primeros ancestros, en Adán y Eva, que tras haber cometido el pecado con la serpiente, lo negaron y en vez de aceptar su responsabilidad, se echaron culpas. Adán a Eva, Eva a la serpiente. Y pues es de resaltar que esto es algo natural en los seres humanos de todas las épocas, incluso en los primeros, y por eso el Señor nos ve más bien como unos infantes, niños que necesitan ser guiados. E incluso los ángeles también, que se supone tenían que ser los vigilantes y guías, no ven a los humanos más que como unos niños que se pueden manipular y consumir. También es importante resaltar cómo el Señor reflexionó en que si Abraham iba a ser el patriarca de todas las ciudades, los reyes, los pueblos posteriores que iban a guardar la ley de Dios, tenía que saber sus planes. Descenderé y veré si han obrado exactamente conforme al clamor que ante mí ha llegado, y si no, lo sabré. Los varones partieron de allí y se dirigieron a Sodoma, mientras Abraham permanecía todavía de pie ante Yahweh. Entonces se acercó a Abraham y dijo: ¿con la misma ira destruyes tú a los justos junto con los pecadores? Si dentro de la ciudad hubiera 50 justos, con una misma ira tú destruirías y no perdonarías el lugar por amor a los 50 justos que se encontraran dentro de ella. Lejos esté de ti el hacer tal cosa, dar muerte al inocente junto con el culpable, tratando del mismo modo al inocente que al culpable. Lejos esté de ti, juez de toda la tierra, tal juicio no se haga. Entonces Yahweh dijo: si dentro de la ciudad de Sodoma encontrara 50 justos, por causa de ellos perdonaría todo el lugar. Replicó Abraham: mira que soy atrevido de interpelar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Supón que los 50 justos fallen por 5. ¿Destruirías por los 5 a toda la ciudad? Replicó: no la destruiré si encuentro allí a 45. Insistió todavía: supón que encuentren allí a 40. Respondió: tampoco lo haría en atención de esos 40. Insistió: no se enfade mi señor si le digo que tal vez se encuentren allí 30. Respondió: no lo haré si encuentro allí a esos 30. Volvió a decirle: cuidado que soy atrevido de interpelar a mi señor. ¿Y si se hallaran allí 20? Respondió: tampoco los destruiría en atención a los 20. Insistió: vaya, no se enfade mi señor que yo solo hablaré esta vez. ¿Y si se encuentran allí 10? Replicó: tampoco los destruiría en atención a los 10. Partió Yahvé así que hubo acabado de conversar con Abraham, y éste se volvió a su lugar. Es maravilloso ver cómo la fe y el entendimiento que sentía Abraham sobre Dios, sobre esta preencarnación de Cristo, le llamó a la justicia, reclamándole de una manera muy valiente y de alguna manera igualada de decirle al juez que no se permitiera cometer injusticia, pues él sería el juez de toda la tierra. A mí me parece sobresaliente esta confianza que sintió al saber cómo tenía que ser su personalidad, cómo ese orden y justicia tiene que pertenecer al Creador, y él en su entendimiento se le haría completamente injusto llevarse en un principio a 50 justos con todos y llegando hasta el número de 20 justos, de que no sufrieran el mismo destino. Y pues esto nos recuerda también al Apocalipsis, porque precisamente es una postura que divide a la iglesia, el pensar que todos tenemos que pasar por la gran tribulación, el juicio, y que no seremos tomados o apartados, sino que tenemos que vivir como los mártires de la primera iglesia, el circo romano, y ser lanzados a las bestias y acusados de haber quemado Roma, que de igual manera tengamos que ser todos juzgados en el Apocalipsis. Y en contraste está la postura de que precisamente como Dios es un juez
de verdadera justicia, separa antes de las calamidades el trigo de la cizaña. Aún en el camino de la fe, en el cuerpo de Cristo, siempre hay ideas que generan divisiones y interpretaciones varias. Por eso, la única autoridad a la que se debe recurrir es a la palabra escrita y a la oración de rodillas y en humildad al Padre. No en un curita, un sacerdotito, un evangelista de trajecito en sus iglesias carismáticas macuarras, recibiendo financiaciones de evangelistas gabachos, sino en la propia reflexión, en la humildad y la oración directamente en la palabra y a Dios. No se necesita de un maestro supuestamente instruido que lucra de esto, ni tampoco de personas en sotana con moral desviada que sirven a la institución de la bestia. Hay que reflexionar como Abraham, en amor y fe directamente al Creador. Es el ejemplo y es la base. Hay que reflexionar en ello siempre. Notas a pie de página de la Biblia de Jerusalén. En su forma final, los capítulos 18 y 19 constituyen un relato de tradición yavista que narra una aparición de Yahvé acompañado de dos hombres, entre comillas, que, según el capítulo 19, 1 y 15, son dos ángeles, pero la forma primitiva del relato puede muy bien hablar sin más de tres individuos, o incluso tres ángeles, representantes enviados de Yahvé, para hablar y actuar en su nombre, lo que explicaría el uso de Yahvé dijo en los momentos clave del relato. Pese a esta pluralidad, habría en el fondo una concepción semejante a la del capítulo 16, y esto explicaría el cambio entre plural y singular. El que en su estado actual Yahvé sea uno de los tres se explica por adiciones, pero sobre todo por la intercesión de Abraham. En estos tres individuos a los que Abraham se dirige en singular, muchos de los padres han visto el anuncio del misterio de la Trinidad, cuya revelación estaba reservada en el Nuevo Testamento. Este relato prepara el del capítulo 19. El yavista ha recogido y transformado una antigua leyenda sobre la destrucción de Sodoma en la que intervienen tres personajes divinos. Esta historia formaba el núcleo de un ciclo de Lot, que fue unido al ciclo de Abraham. No se trata de una adoración, de un acto de culto, sino de una mera muestra de homenaje. Abraham no reconoce al principio en los visitantes más que a huéspedes humanos y les ofrece una magnífica hospitalidad. Su carácter divino solo se manifestará paulatinamente. Sobre el versículo 12, alusión al nombre de Isaac. Esta risa no es una falta de fe. Sara desconoce todavía la identidad del huésped, que adivinará en el versículo 15. De ahí su temor entonces. Sobre el versículo 22, los dos individuos distintos de Yahvé que queda con Abraham. Más adelante se dirá que son ángeles. El versículo 24 dice: problema de todos los tiempos. ¿Han de sufrir los buenos con los malvados y a causa de ellos? Era tan fuerte en el antiguo Israel el sentimiento de la responsabilidad colectiva que no se pregunta aquí si los justos podrían ser liberados individualmente. De hecho, Dios salvará a Lot y a su familia, pero el principio de la responsabilidad individual no llegará a formularse hasta menciona Deuteronomio, Jeremías, Ezequiel, y ver las notas respectivas a esos capítulos. Que todos han de sufrir la misma suerte. Abraham únicamente pregunta si acaso algunos justos no llegarán a conseguir el perdón de muchos culpables. Las respuestas de Yahvé confirman el papel salvador de los santos en el mundo. Pero en su regateo de misericordia, Abraham no se atreve a bajar de 10 justos. Según Jeremías y Ezequiel, Dios perdonaría a Jerusalén aun cuando no hallara en ella más que un justo. Finalmente, en Isaías 53, el sufrimiento del único siervo es el que ha de salvar a todos, a todo el pueblo. Pero este anuncio no será comprendido hasta que Cristo lo haya realizado. Sobre el versículo 25 dice: ver Romanos 3, capítulo 6. Más injusticia hay en condenar a algunos inocentes que en absolver a una multitud de culpables. Notas a pie de página de la Biblia palabra clave. Del versículo 1 al 33 menciona: ¿acaso Abraham literalmente vio y habló con Dios? Contradice este versículo a Juan 1:18. ¿A Dios nadie le ha visto jamás? Esta teofanía, aparición de Dios a un ser humano, en el Antiguo Testamento se considera que fue Cristo. El Nuevo Testamento enseña que Cristo ha existido coeternamente con Dios Padre.
y no es inconcebible en ciertas ocasiones que hubiera tomado apariencia humana antes de su encarnación. Precisamente, Jesucristo es la manifestación personal de Dios al ser humano. El versículo 12 menciona: hay diversos tipos de risa en la Biblia: la risa de incredulidad, la risa de regocijo, la risa de desafío, la risa de aprobación, la risa cargada de tristeza, la risa de escarnio y la risa de deleite entusiasta. El versículo 16 al 33: la intercesión de Abraham por Sodoma, y más precisamente por su sobrino Lot, está basada en el principio del versículo 25. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, y fue exitoso en posponer el juicio tomando en cuenta unas pocas personas justas: 50, 45, 40, 30, 20 y finalmente 10. Pero Lot había sido un misionero menos eficiente de lo que Abraham suponía, fallando incluso en testificarle a su propia familia. No se hallaban 10 personas justas. Sin embargo, el Señor resguardó a Lot y a su familia debido a la intercesión de Abraham. Finalmente podemos concluir que el capítulo 18 nos enseña cómo Dios siempre le reiteró su promesa a Abraham. Una y otra vez Dios aparece ante Abraham para confirmarle que él sería el padre de todas las naciones, porque Dios siempre cumple sus promesas. Y esta preencarnación del Señor Jesucristo, esta visita, le reitera nuevamente a Abraham que Sara tendría un hijo. También es maravilloso la confianza que Dios le tiene a Abraham cuando le dice: ocultaré a mi siervo Abraham lo que voy a hacer. Dios le cuenta sus planes de destruir a Sodoma y Gomorra por sus grandes pecados. Recordemos que esta población era sodomita, adoradora de ídolos, y había una gran inmoralidad sexual que no se detenía, que crecía y crecía, teniendo múltiples relaciones sexuales con sus padres, hermanos, hijos, vecinos. Y esta inmoralidad solo destruía sus valores, porque estos seres humanos vivían del pecado, lo gozaban y no se arrepentían. Tanto era su pecado que subió al cielo ese clamor, y Dios mismo en persona vino a hacer juicio contra Sodoma y Gomorra. Sin embargo, Abraham sabía que su sobrino Lot vivía en Sodoma, entonces temía por su vida y se atrevió a decirle al Señor: por favor, Señor, lejos esté de ti, juez de toda la tierra, tal juicio no se haga, que no perezca el inocente junto con el culpable. Y entonces le insiste, y el Señor le dice: no lo destruiría. Lot, de hecho, era el único justo ahí. Sabemos que Dios siempre perdona a los hombres que son justos ante Él, y son aquellos que tienen fe en Dios, y Lot era uno de ellos. Recordemos cómo Dios salvó a Noé. Entonces, no debemos de temer al juicio de Dios, porque Él es justo. Él conoce los corazones y la mente de todos los seres humanos. Por lo tanto, su juicio es perfecto y jamás perecerá el justo por fe. Sin embargo, el impío, pecador que se aferra y se esclaviza a su pecado, como buen hijo de Satanás, recibirá la ira de Dios. Entonces, este capítulo nos enseña a tener una fe firme en el Señor, confiando que su justicia es perfecta. Hoy es un buen día para creer en nuestro Señor Cristo Jesús.